prepárate para adentrarte en el misterio, el terror y lo inexplicable. En esta noche, te traemos relatos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre lo paranormal. Así que acomódate, apaga las luces y acompáñanos en este viaje a lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar lo que está al acecho en la oscuridad? Ramiro y Laura, una joven pareja de turistas, habían decidido tomarse un merecido descanso y explorar las vibrantes calles de Cali, Colombia. Después de un largo vuelo, las luces de la ciudad les ofrecían la bienvenida con su brillo cálido y cautivador. Habían elegido el Hotel del Valle, un edificio peculiar que se destacaba en medio de los rascacielos modernos. La fachada, antigua pero bien conservada, tenía algo misterioso que los había atraído desde el primer momento. Un hotel que no aparecía en las guías turísticas populares, pero que tenía una energía cautivadora. Tal vez algo de esa energía los había convencido de quedarse allí. El primer día transcurrió entre caminatas por el centro histórico, llenándose de las vibrantes melodías de la salsa y los colores cálidos de la ciudad. Al caer la noche, después de una cena ligera en un restaurante cercano, Ramiro y Laura regresaron al hotel, pero algo no se sentía bien. La entrada era silenciosa, más silenciosa de lo que deberían haber sido. Los pasillos, aunque adornados con alfombras y cuadros antiguos, parecían más largos de lo normal, y las luces titilaban intermitentemente, como si quisieran apagarse a cada momento. ¿Sabes qué? Este lugar tiene algo raro, algo extraño, dijo Laura, mirando las paredes mientras caminaban por el pasillo. Ella había leído un par de reseñas antes de llegar, pero nada la había preparado para esa sensación de incomodidad que ahora la invadía. No era miedo, pero sí algo inquietante. Ramiro asintió, pero no dijo nada. La sensación de desorientación también lo afectaba. Se giraron varias veces por pasillos que parecían más largos de lo que deberían. Al final, los dos parecían haber perdido el rumbo. Creo que nos hemos perdido, Laura, dijo Ramiro, mirando a su alrededor en busca de alguna señal de su habitación. La lámpara de la esquina parpadeó una vez más, y una ráfaga de aire frío recorrió sus cuerpos, como si el hotel mismo los estuviera vigilando. En ese momento, un sonido ligero de pasos resonó en la lejanía. Cuando se acercaron, vieron a un hombre mayor, vestido con un traje oscuro y elegante, pero con el rostro demacrado por los años. Su presencia era inquietante, pero algo en su mirada profunda parecía ofrecerles consuelo, aunque algo en su postura también les transmitía desconcierto. ¿Puedo ayudarles?, preguntó el hombre, su voz ronca pero educada. Sí, estamos buscando nuestra habitación, respondió Ramiro, intentando disimular la incomodidad que sentía al estar tan cerca de este extraño. El hombre los observó un momento como si evaluara algo, y luego señaló hacia las escaleras. Suban por esa escalera y sigan el pasillo. Está a su derecha, indicó el hombre con calma, antes de sonreír ligeramente. No se preocupen, no hay peligro aquí. Ramiro y Laura agradecieron rápidamente al hombre, pero cuando giraron para agradecerle de nuevo, el pasillo estaba vacío. El hombre había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, sin dejar rastro alguno de su presencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura, y un nudo de inquietud se formó en el estómago de Ramiro. ¿Dónde se fue?, preguntó Laura, buscando alrededor, como si el hombre pudiera estar escondido en algún rincón, pero no había nada. El pasillo seguía vacío, como si el tiempo se hubiera detenido en ese mismo instante. Eso no tiene sentido, dijo Ramiro, su voz ahora nerviosa. Estábamos a 2 metros de él y de repente desapareció. ¿Cómo es eso posible? Creo que deberíamos volver a la recepción y preguntar por él. Tal vez alguien lo haya visto, sugirió Laura, pero algo en su interior le decía que no deberían hacerlo. Algo en el aire de ese hotel estaba cambiando. Regresaron a la recepción, donde el joven encargado estaba absorto en su celular. Cuando Ramiro preguntó por el hombre que los había guiado, el joven los miró con una expresión vacía. ¿Qué hombre? No hay nadie trabajando en esa área a esta hora de la noche, respondió encogiéndose de hombros. Y los otros empleados tampoco han visto a nadie. A Ramiro le costó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible? Lo vimos claramente. Nos dio direcciones y luego desapareció. Laura, sintiendo el aire pesado y extraño del lugar, insistió. Seguro que es algún trabajador del hotel, tal vez un huésped,
un señor mayor, pero el recepcionista solo los miraba con una expresión desconcertante, como si no entendiera lo que decían. Sin encontrar más respuestas, decidieron regresar a su habitación, pero el ambiente en el hotel ya no era el mismo. La atmósfera parecía estar plagada de una inquietud palpable. Las paredes crujían levemente, como si respiraran lentamente, y las sombras parecían moverse con una vida propia. Finalmente llegaron a su habitación. La puerta estaba cerrada con un ruido leve, como si hubiera sido sellada por dentro. Ramiro giró la llave y entró, seguido de Laura. Al principio todo parecía estar en orden, pero en el momento en que Ramiro cerró la puerta, algo extraño ocurrió. Un sonido como un susurro lejano atravesó la habitación. Un susurro que parecía venir de las paredes, como si alguien hablara en un idioma antiguo y olvidado. ¿Lo escuchaste?, preguntó Laura, su rostro pálido. Ramiro asintió lentamente, mirando a su alrededor. No podía encontrar una fuente clara de ese sonido, pero no se atrevió a decir nada. La incomodidad crecía. Horas pasaron mientras los dos intentaban descansar, pero la atmósfera del hotel los mantenía en tensión. Finalmente Laura se levantó, incapaz de quedarse quieta. Caminó hacia la ventana, pero lo que vio la dejó sin aliento. En el reflejo del vidrio, el hombre mayor estaba allí, parado en el pasillo, mirándola fijamente. ¡Ramiro!, gritó tambaleando hacia atrás. Ramiro se levantó rápidamente mirando a su alrededor. ¿Qué pasa?, preguntó él, pero Laura ya no podía decir nada. La figura desapareció tan rápido como había aparecido en el reflejo, dejándolos en completo silencio, pero con la sensación de que no estaban solos. Con miedo en el cuerpo, Ramiro intentó investigar. Abrió la puerta y se asomó al pasillo, pero el hombre ya no estaba. Sin embargo, al mirar más de cerca, pudo ver que en el aire había algo extraño, como una neblina densa que se cernía sobre la alfombra, que parecía moverse y cambiar de forma. «Esto no es normal», murmuró Ramiro, más para sí mismo que para Laura, quien temblaba al lado de él. La sensación de terror era tan intensa que la realidad misma parecía estar distorsionándose. El tiempo se estiraba y se contraía, como si la propia estructura del hotel estuviera manipulando la percepción de ellos. Desesperados intentaron abandonar el hotel, pero cuando se dirigieron hacia la salida, la puerta principal estaba cerrada con llave, sin importar cuántas veces intentaran girar la manija. Y entonces lo peor ocurrió. La figura del hombre apareció de nuevo, esta vez bloqueando el pasillo. Sus ojos, oscuros como la noche, los miraban fijamente, mientras un frío sobrenatural llenaba la habitación. Ramiro y Laura intentaron gritar, pero sus voces se ahogaron en el aire denso y pesado. El hombre les susurró algo en el oído, pero sus palabras eran ininteligibles. Con un gesto rápido, levantó la mano y la luz del pasillo parpadeó por última vez, apagándose. La oscuridad los envolvió completamente. Al día siguiente, cuando la policía llegó al hotel, encontraron la habitación de Ramiro y Laura completamente vacía. No había señales de lucha, ni de ellos, ni del hombre. Nadie había visto ni oído nada. Y sin embargo, la sensación de terror que envolvía el lugar era tan palpable como siempre. El Hotel del Valle, que antes era conocido por su peculiar belleza, cerró sus puertas poco después de la desaparición. Nadie se atrevió a hospedarse allí nuevamente. El misterio del hombre y la desaparición de los turistas quedó sin resolver, pero el hotel aún permanece allí esperando, aguardando a que algún nuevo visitante se cruce en su camino. La leyenda de la desaparición inexplicable sigue viva, recordando a todos que a veces los hoteles no son solo lugares para descansar, sino también trampas del miedo, donde las sombras pueden consumir a aquellos que se atreven a entrar. Guanajuato, una de las ciudades más antiguas y misteriosas de México, se mantenía envuelta en una mezcla de tradición y leyendas. Aquel 14 de febrero, Ana y Carla, dos amigas inseparables desde la infancia, decidieron pasar la noche juntas, como solían hacerlo cada año. La idea era disfrutar de una velada tranquila, sin complicaciones. Se acomodaron en el sofá, rodeadas de almohadas y botanas, dispuestas a ver películas hasta altas horas de la madrugada. Todo parecía perfecto. El ambiente cálido de la casa de Carla, la ciudad silenciosa afuera, el murmullo de la televisión que suavemente cubría los ruidos de la noche.
Las dos jóvenes reían mientras hablaban de todo y nada al mismo tiempo. El aire estaba impregnado de la calma que solo una noche sin preocupaciones podía ofrecer. Las luces estaban bajas, y el único sonido palpable era el crujir ocasional de las botanas al ser mordidas. Nadie podía imaginar que esa noche tranquila acabaría en horror. Ana, en medio de la conversación, se quedó en silencio por un instante. Una sensación extraña le recorría la espalda. Había algo en el aire que no terminaba de encajar, un mal presagio que no podía explicar. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y antes de que pudiera decir algo, un sonido interrumpió su pensamiento. Un ruido sordo como un golpe seco provenía de la cocina. No era el sonido usual de un objeto cayendo al suelo. Era más profundo, más perturbador. Ana se tensó de inmediato mirando a Carla, quien la miraba igualmente confusa. ¿Escuchaste eso?, preguntó Ana, su voz algo temblorosa. Carla, que también había oído el ruido, se levantó sin decir palabra. Ana la siguió de cerca. La incertidumbre impregnaba cada paso que daban hacia la cocina. Mientras caminaban por el pasillo, el silencio parecía haberse adueñado de la casa, tan denso que casi podían oír el latido acelerado de sus corazones. Al llegar a la cocina, Ana observó que la luz del refrigerador titilaba con una intensidad extraña, iluminando la estancia con sombras irregulares que parecían moverse de forma autónoma. El ruido se había detenido, pero algo en el aire estaba mal. El frío repentino que invadió la habitación hacía que el vaho de su aliento se volviera visible. Ana miró a su amiga, y al instante vio cómo Carla era empujada violentamente hacia el patio trasero de la casa. Un par de manos invisibles la levantaron del suelo, como si una fuerza sobrenatural la estuviera arrastrando. Ana gritó, pero el sonido de su propia voz parecía desaparecer en la nada. Se lanzó hacia su amiga, tratando de sujetarla, pero era como si algo la separara de Carla, una barrera invisible que la mantenía alejada de ella. Carla estaba completamente paralizada por el miedo. Sus ojos desorbitados miraban hacia el patio mientras luchaba por mantenerse de pie. Ana no entendía lo que estaba pasando, y en un impulso de desesperación, corrió hacia la puerta trasera, solo para encontrarse con que la cerradura había sido sellada por dentro. Nadie había cerrado esa puerta. Afuera, la oscuridad envolvía el patio. El sonido de unos pasos rápidos y acompasados resonaban con fuerza. Ana trató de abrir la puerta con todas sus fuerzas, pero no cedía. En el interior, vio cómo Carla intentaba gritar, pero no emitía sonido alguno. Sus labios temblaban. Su cuerpo era arrastrado hacia una esquina del patio donde una sombra oscura parecía moverse con voluntad propia. Ana, aterrada y sin comprender lo que estaba sucediendo, buscó en su mente alguna explicación racional, pero no pudo encontrar ninguna. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta una vez más, finalmente cediendo. Corrió al patio y en un intento frenético de salvar a su amiga, se arrodilló junto a Carla, quien ya no se movía, su cuerpo ahora en un estado de total parálisis. Fue entonces cuando Ana escuchó el susurro. El sonido provenía de un rincón oscuro, una voz suave pero cargada de maldad que parecía provenir de todas partes a la vez. «No es tu tiempo, no es tu tiempo», repetía la voz arrastrando la última palabra, como si estuviera jugando con ellas. Ana, con el corazón latiendo a toda velocidad, intentó sacar a Carla de allí, pero sus manos se deslizaban sobre su piel, como si algo invisible la estuviera sujetando. Desesperada, Ana miró a su alrededor buscando una forma de escapar de esa pesadilla. La atmósfera se había vuelto pesada, la humedad en el aire era sofocante, y el viento parecía susurrar, como si la casa misma estuviera respirando. Con cada segundo que pasaba, el miedo la envolvía aún más, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Finalmente, sin saber cómo, Ana logró arrastrar a Carla hacia la entrada de la casa, apenas logrando cerrarla detrás de ellas. Al volver a la seguridad del interior, Ana intentó calmarse, pero el miedo no la dejaba. El sonido de los pasos aún resonaba en su mente. No sabía qué era lo que había visto en el patio, pero algo le decía que aquello no había sido una alucinación. Ana, sin soltar a Carla, la miró y vio algo extraño en sus piernas. Las heridas no eran superficiales, sino profundas, como si algo la hubiera arrastrado por la tierra. Sangre oscura manchaba su ropa y los músculos de su amiga estaban tensos, como si estuviera bajo una influencia invisible. La joven intentó levantarla, pero Carla no podía moverse.
Carla, ¿qué pasó?, preguntó Ana con voz quebrada. Carla, con los ojos llenos de terror, finalmente dijo algo, pero su voz apenas era un susurro. No, lo vi todo. No debimos haber entrado allí. Ana la miró confundida, sin comprender las palabras de su amiga. ¿A qué se refería con entrar allí? Ambas habían estado en la cocina, nada más, pero Carla insistió. En la cocina, está maldita, susurró Carla antes de caer en un silencio profundo. Ana no entendió, pero un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar que lo que acababan de experimentar no era algo que pudiera explicarse. No era posible. Sin embargo, Carla tenía las pruebas, y aunque las heridas en sus piernas eran un indicio de que algo inexplicable había sucedido, no había forma de saber con certeza qué los había atacado. Esa noche, la casa que había sido tan acogedora se convirtió en una prisión de miedo. Ninguna de las dos pudo dormir, y el temor a que algo más sucediera las mantuvo despiertas. A la mañana siguiente, la policía llegó para investigar lo ocurrido, pero nadie pudo explicarse lo que había sucedido. Las heridas de Carla fueron clasificadas como lesiones extrañas, pero nadie pudo dar una explicación racional. La casa permaneció vacía por días, ya que ambas amigas dejaron Guanajuato por completo, temerosas de regresar. Años después, el lugar fue abandonado, y las historias de la casa siguieron rondando entre los vecinos. Nadie se atrevió a entrar, y con el tiempo, la leyenda del susurro en la cocina se fue transmitiendo de generación en generación. Sin embargo, nadie sabía con certeza lo que había pasado aquella noche, ni qué fuerza invisible había atacado a Carla. Lo único que sabían era que algo oscuro habitaba allí, algo que nunca debió haber sido despertado. Mariana no sabía si estaba despierta o atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. El primer mes sin Joaquín había sido el más difícil de su vida. El vacío de su ausencia se extendía por cada rincón de la casa, invadiendo hasta el último respiro que tomaba. Él se había ido demasiado pronto, sin una advertencia, y el dolor seguía como una sombra pegada a su ser, siempre presente, siempre perturbadora. Su mente no lograba entender la verdad. Él ya no estaba allí, y sin embargo algo en el aire le decía que lo estaba. Era la sensación de que alguien la observaba, la presencia de algo o alguien al acecho, que esperaba el momento perfecto para manifestarse. Esa noche, después de un día particularmente difícil, Mariana se acomodó en su cama, abrazando la almohada que él solía usar. Cerró los ojos, buscando el consuelo de un sueño profundo, sin saber que esa noche todo cambiaría. Los pasos comenzaron de manera tenue, casi imperceptibles. Mariana pensó que eran producto de su mente desgastada por la tristeza, pero algo dentro de ella sabía que no era así. Eran pasos firmes, decididos, como si alguien caminara por la casa, hacia su habitación. Primero los oyó cerca de la puerta, luego más cerca, cada vez más claros. El sonido resonaba en el pasillo. Ella pensó que tal vez era la imaginación, pero su corazón latía desbocado, como si algo le estuviera apretando el pecho, como si el aire se estuviera volviendo espeso. De repente la puerta de la habitación se abrió sin hacer ruido, como si alguien hubiera girado la perilla con cuidado para no despertar a nadie. Mariana, paralizada por el miedo, se giró hacia la oscuridad, y allí estaba, de pie al pie de su cama, la figura de Joaquín. La visión era nítida, perfecta, no era un sueño, ni una alucinación. Joaquín estaba ahí, parado frente a ella, mirándola fijamente, con los ojos inundados de lágrimas que nunca había visto en vida. Su rostro no estaba distorsionado por la muerte, no parecía un espectro ni un ser maligno. Era él, pero su dolor era palpable. Mariana lo reconoció al instante, pero algo en su interior le decía que no podía ser real. Joaquín, susurró casi en un grito, pero la voz se le atoró en la garganta. Él no contestó. En lugar de eso, se dejó caer de rodillas frente a la cama, y sus lágrimas cayeron como gotas pesadas sobre el suelo de madera. Mariana sintió como el miedo y la tristeza se fundían en su pecho, haciéndola incapaz de moverse, de reaccionar. No sabía si debía correr, gritar, o simplemente quedarse ahí, esperando que todo desapareciera, que la realidad volviera a ser lo que era antes. Su mente estaba en caos. ¿Estaba soñando?
Era posible que su mente estuviera tan rota por el dolor que creaba visiones de su amado muerto. El terror creció en su interior, no por la presencia de Joaquín, sino por la imposibilidad de que estuviera allí. Ella había visto lo que había visto. Sabía que no era un juego de su mente. De repente, como si fuera consciente de su temor, Joaquín levantó la mirada y por un instante, Mariana creyó ver algo más en sus ojos. Desesperación, angustia, miedo. Entonces él habló, su voz tan suave, tan quebrada. No me he ido, Mariana, no me he ido. Esas palabras, dichas de manera tan clara y profunda como si su alma misma hablara, hicieron que el corazón de Mariana se detuviera por un momento. ¿Era posible? ¿Podría ser real? La duda empezó a apoderarse de ella, pero el miedo no desaparecía. En lugar de eso, se intensificaba. No solo estaba viendo a Joaquín, sino que sentía su presencia, como si todo su ser estuviera inundado de él. De pronto, la figura desapareció, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Mariana se quedó quieta, respirando agitadamente con las lágrimas nublándole la vista. Cuando finalmente se calmó, se levantó y caminó hacia la sala, temblorosa, sin entender lo que había sucedido. En su mente solo resonaba la voz de Joaquín: no me he ido. ¿Pero qué significaba eso? ¿Realmente había vuelto de la muerte o simplemente era el dolor manifestándose de la manera más aterradora posible? Mariana no entendía, no podía comprender la magnitud de lo que había vivido. Estaba tan sumida en su confusión que ni siquiera se dio cuenta de que ya no estaba sola en la casa. Su madre, al parecer, había estado escuchando todo desde la otra habitación. La mujer apareció en la sala, su rostro pálido, con una mirada preocupada. «Mariana, ¿estás bien?», preguntó con suavidad, pero Mariana, aún perdida en sus pensamientos, no respondió de inmediato. «Mamá», exclamó de repente al borde del llanto, «vi a Joaquín. Estaba en mi habitación, lo vi». Su madre la miró fijamente sin sorpresa, pero con una tristeza profunda en sus ojos. Luego se acercó lentamente y la abrazó. «Lo sé, hija, lo sé». Mariana la miró confundida sin saber qué decir. Ella la había escuchado, lo había escuchado, pero no podía ser posible. Su madre, sin embargo, asintió. «Tu padre también lo vio, y yo, cuando duermo, siento que me habla, que me responde. Su perfume está en la casa a veces. El perfume que usaba, ¿recuerdas? Es él, querida. No es un mal espíritu. Es solo su amor, el que nunca se fue». Mariana quedó en silencio, aterrada, pero también con una extraña sensación de consuelo. Podía sentir el amor que su madre mencionaba, como si no fuera una manifestación de algo sobrenatural, sino simplemente una extensión de lo que había sido su relación con Joaquín. Un amor tan fuerte que ni la muerte podría separarlo. Pero las cosas no terminaban ahí. Durante las siguientes semanas, extraños sucesos continuaron ocurriendo en la casa. Cada noche, Mariana escuchaba pasos, susurros, y a veces la puerta de su habitación se abría lentamente, aunque no había nadie. En las madrugadas, sentía la ligera presión en la cama, como si alguien se acostara junto a ella, pero al girarse, nunca veía a nadie. El perfume de Joaquín parecía rondar la casa, dejándose sentir en lugares donde él solía estar, en su ropa, en su cuarto, incluso en la sala, en la cocina. Mariana ya no sabía si estaba viviendo una pesadilla o si realmente estaba compartiendo su vida con el espíritu de su amado. Un día, mientras estaba en la cocina, Mariana notó algo en el espejo del pasillo. La figura de Joaquín, reflejada de espaldas, estaba de pie, mirando hacia ella. Su corazón se detuvo y el miedo invadió todo su ser, pero cuando se dio la vuelta no había nada, solo el eco de su propio miedo. La voz de Joaquín, sus pasos, su perfume, todo le hacía cuestionarse la naturaleza de la muerte y la vida misma. ¿Era posible que los lazos de amor fueran tan poderosos que trascendieran incluso la frontera de la muerte? Mariana no lo sabía, pero algo le decía que no podía seguir viviendo con este terror constante. No podía dejar que la presencia de Joaquín, tan querida y aterradora al mismo tiempo, gobernara su vida para siempre. Entonces, una noche, decidió hablarle, con la voz quebrada y llena de dolor. «Joaquín, te quiero. Te quiero tanto, pero tienes que irte. Ya no puedo vivir con este miedo, ya no puedo». Y como si la respuesta estuviera esperándola, la figura de Joaquín apareció nuevamente, pero esta vez no era un ser lloroso,
ni lleno de tristeza. Su rostro estaba sereno, su mirada llena de comprensión. Él no había ido, no completamente, pero su amor, la esencia de lo que había sido, ya no tenía que estar atrapada en la casa de Mariana. Ya no era una presencia temerosa, sino un eco lejano, que solo quedaría en su corazón, donde siempre pertenecería. Joaquín sonrió débilmente y antes de desvanecerse por última vez dijo: «Te amo, Mariana. Siempre lo haré». Mariana no lloró. Finalmente aceptó que su amado no se había ido, pero que ya no necesitaba quedarse. En el fondo sabía que siempre lo llevaría con ella, donde quiera que fuera. La casa quedó en silencio, y con el paso del tiempo, Mariana aprendió a vivir sin el terror, pero con un amor que nunca moriría. La noche de Guanajuato siempre había sido tranquila para Clara, un respiro en medio del ajetreo de la vida diaria. Era el tipo de noche donde el aire fresco parecía llevar consigo la calma de la ciudad, donde las estrellas brillaban de una manera tan clara que incluso parecía que se podía tocar su luz. Aquel sábado Clara decidió pasar la velada con su amiga Esteban en su casa, un refugio apartado del bullicio urbano. Habían preparado una cena sencilla, un par de platos de pasta y algo de vino, disfrutando de la compañía y el calor de la conversación. El ambiente estaba lleno de risas, historias y recuerdos compartidos, mientras fuera, la ciudad permanecía en silencio. Había algo en esa calma que tranquilizaba el alma, una sensación de seguridad y serenidad. Ninguna de las dos esperaba lo que ocurriría esa noche. Esteban era una joven extrovertida, siempre buscando formas de hacer más interesantes las veladas, mientras Clara solía ser más introspectiva, observadora, casi distante de los eventos mundanos. Pero esa noche, incluso Clara podía ver lo extraño que estaba el aire, como si un mal presagio se escondiera entre las sombras. Era como si todo estuviera muy silencioso, pero con una calma tensa, como un resorte a punto de romperse. Las primeras horas fueron transcurriendo sin inconvenientes, entre risas y pequeñas bromas, pero cuando la noche comenzó a hacerse más profunda, algo cambió. Clara escuchó un ruido sordo que provenía de la parte trasera de la casa, un golpeteo bajo, irregular. Al principio pensó que podía ser el viento moviendo algún objeto en el jardín, pero el sonido persistió. Se detuvo un momento y luego lo volvió a escuchar. Un crujido suave pero penetrante, como si alguien estuviera caminando en el patio trasero. Una pisada sobre la tierra mojada, lenta y deliberada. ¿Escuchaste eso?, preguntó Clara con la voz un poco temblorosa. Esteban levantó la mirada buscando en el ambiente con ojos curiosos. «No, ¿qué era?», respondió ella notando la incomodidad en el tono de su amiga. Ambas se miraron un instante inquietas, y Clara se levantó de un brinco. Con una ligera sonrisa nerviosa, intentó desmentir el mal presentimiento que la invadía. «Voy a ver qué es», dijo, con una valentía que no sentía. Esteban asintió con la cabeza, pero sus ojos seguían la figura de su amiga con algo de preocupación. Clara abrió la puerta trasera de la casa, y lo primero que sintió fue un aire gélido que la hizo estremecerse. La oscuridad fuera era densa, casi tangible. Nada se movía, pero Clara podía sentir algo extraño flotando en el aire, como si estuviera siendo observada, una presencia invisible que rondaba por el lugar. Paseó lentamente por el patio, buscando el origen del ruido. Miró hacia el jardín, pero no vio nada. El sonido se había detenido. Sin embargo, algo en el aire seguía inquietándola. De repente, Clara se detuvo. Algo en su interior la hizo mirar hacia la sombra de un árbol grande que se encontraba en el rincón más lejano del jardín. Fue ahí, entre las ramas caídas y el arbusto cubierto de musgo, donde vio lo imposible. Un perro, de tamaño mediano, estaba parado sobre dos patas, mirando fijamente hacia ella. Los ojos del animal no eran como los de cualquier otro perro que hubiera visto. Estaban completamente negros, sin vida, como pozos sin fondo. En su cuerpo se veía una extraña palidez, como si la oscuridad lo hubiera devorado, dejando solo un contorno fantasmagórico. Clara, sin poder apartar la mirada, sintió el peso de su presencia como una presión en el pecho. El perro no se movió, pero su mirada la penetraba, helándole la sangre. Algo estaba mal. Todo en su interior le decía que debía alejarse, pero sus piernas no respondían. De repente, escuchó una voz detrás de ella.
una voz débil y temblorosa. Era Esteban, que había seguido a Clara hasta el patio. Su voz sonaba extraña, como si no viniera de ella, como si algo más estuviera hablando a través de su boca. Clara, Clara, susurró con voz quebrada. Clara, aún paralizada por el terror, se giró lentamente. El rostro de Esteban estaba pálido, sus ojos abiertos como platos, pero su expresión era la de alguien que no estaba completamente consciente de su entorno. En sus piernas, Clara vio algo que la hizo desmayar de pavor, marcas profundas y oscuras, como si algo hubiera rasgado su piel arrastrándola por el suelo. ¡Esteban!, gritó Clara corriendo hacia ella, pero en cuanto tocó su brazo, la sensación de frialdad la hizo temblar. La piel de su amiga estaba helada, y su respiración era irregular, como si no pudiera recuperar el aliento. El perro dejó de mirar a Clara y giró lentamente hacia Esteban. Una risa extraña comenzó a llenar el aire. Una risa gutural que parecía provenir tanto del perro como de la sombra misma. Clara intentó gritar, pero su voz no salía. El terror la había ahogado. Miró al perro una vez más y vio cómo sus ojos brillaban, como si se estuviera alimentando del miedo que la invadía. La presencia del perro no era la única. Clara sintió que el aire se volvía aún más pesado, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma alrededor de ella. Algo invisible las rodeaba, presionándolas, atrapándolas en una red de miedo. El tiempo se detuvo. El perro avanzó un paso, sus patas deslizándose sobre el suelo con un sonido viscoso, como si estuviera arrastrando algo podrido consigo. Clara no sabía qué hacer, no podía pensar. Solo sabía que necesitaba escapar, pero sus piernas seguían temblando, y su mente se había bloqueado. Esteban de repente dejó caer su cuerpo al suelo, como si hubiera perdido toda su fuerza. El perro comenzó a acercarse lentamente a ella, su respiración pesada y rasposa, sus ojos reflejando una oscuridad que parecía absorber la luz. Clara finalmente pudo tomar una decisión. Corrió hacia la puerta de la casa sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, pero el eco de los pasos del perro resonó en su mente. Lo escuchaba acercándose, como si estuviera justo tras ella. Esteban estaba en el jardín, caída, atrapada en esa red invisible de terror. El perro, con su figura monstruosa, siguió su camino hacia la puerta. Pero en el último momento, justo cuando Clara pensó que no había esperanza, el sonido del lamento llegó. Era el lamento de un perro, sí, pero no uno común. Era el grito de algo que había sido corrompido, una criatura que había perdido su humanidad hace mucho tiempo. Un lamento de dolor y furia, un eco de una vida rota. El sonido envolvió la casa, arrastrándose por los pasillos y paredes, hasta que la voz se desvaneció en el aire, dejándolas solas con el terror. La casa se sumió en un silencio mortal. Clara, mirando a Esteban desde la ventana, veía cómo su amiga se levantaba, sus ojos vacíos, sin vida. Algo había cambiado en ella, algo que ya no era humano. El perro desapareció, pero su presencia permaneció en la casa, en los rincones, en el aire. Esa noche Clara nunca pudo olvidar el lamento del perro, y cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, podía oírlo de nuevo, recorriendo las calles de Guanajuato, buscando a quienes estaban dispuestos a escuchar su dolor. Esmeralda Valdivieso era enfermera en el Hospital General de la ciudad. Trabajaba con su compañera Abigail, quien se encargaba de los turnos nocturnos en la unidad de cuidados intensivos. A menudo, los dos compartían largas horas entre pasillos silenciosos, entre pacientes que caían en el olvido y aquellos que aún luchaban por sobrevivir. Una noche, en medio de su turno, Esmeralda fue llamada a la sala de espera, donde una presencia extraña se hacía evidente. A través del cristal de la puerta, vio a una niña pequeña sentada en una silla, completamente sola. Lo que llamó su atención no fue su pequeña figura, ni su cabello oscuro recogido en una trenza, sino la expresión vacía que llevaba en su rostro. La niña, que parecía esperar a alguien, no levantaba la mirada, ni mostraba ningún tipo de emoción. No parecía ser una paciente, y tampoco había padres o familiares cerca. Esmeralda entró con cautela, con el corazón un tanto acelerado por un sentimiento inexplicable. Le habló con suavidad, pero la niña no respondió. Sin embargo, la atmósfera en la sala se tornó extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. «Hola, ¿estás perdida?»,
preguntó Esmeralda con una sonrisa forzada intentando tranquilizarla. La niña, que no parecía tener más de 8 años, levantó la mirada lentamente. Sus ojos no mostraban vida, y su rostro estaba pálido, casi translúcido. Aún así, no dijo ni una palabra. Esmeralda, sintiendo un extraño nudo en el estómago, llamó a Abigail. Abigail llegó rápidamente, observando a la niña con la misma incomodidad. La enfermera mayor no dijo nada, pero sus ojos recorrieron cada rincón de la sala, como si buscara una explicación lógica para lo que estaba viendo. ¿Quién es ella? Component Placement, preguntó Abigail, su voz teñida de inquietud. No lo sé, respondió Esmeralda, sintiendo cómo la tensión aumentaba. ¿Cómo puede estar aquí tan tarde? No la hemos registrado. Abigail, con una mueca de preocupación, se acercó a la niña. Le habló de forma suave, intentando obtener algún tipo de respuesta, pero la pequeña permaneció en silencio, con su mirada fija en el vacío. Sin embargo, había algo en su actitud que dejó a ambas enfermeras con un sentimiento de incomodidad. Las dos mujeres decidieron llevarla a la sala de urgencias, donde podrían investigar un poco más sobre su identidad. Al llegar al lugar, el ambiente se volvió aún más pesado. La niña no reaccionaba a los estímulos, como si estuviera completamente desconectada de la realidad. Abigail intentó tomarla de la mano para guiarla a la cama, pero la niña, con una rapidez inhumana, se zafó de su agarre y se dirigió hacia una de las habitaciones. Al entrar, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Las luces parpadearon, y un fuerte viento, aunque proveniente de ningún lugar en particular, agitó las cortinas. Esmeralda, cada vez más confundida, observó con más atención. Fue entonces cuando vio el nombre en la pared, un cartel con información sobre los pacientes, que usualmente colgaba junto a las camas. El nombre en el cartel decía Rita García. ¿Rita?, murmuró Esmeralda sintiendo que algo no encajaba. Abigail la miró desconcertada. ¿Qué pasa, Esmeralda? Esmeralda se quedó en silencio unos segundos, pero algo dentro de ella la hizo pensar que había visto algo más allá de lo que era evidente. Sin embargo, lo que descubrieron en ese momento los dejó sin aliento. Rita García era una niña que había sido internada en el hospital años atrás, según los registros que luego pudieron encontrar en el sistema. Sin embargo, la historia detrás de su ingreso era aún más aterradora de lo que podían imaginar. La pequeña había sido llevada por su madre tras sufrir una severa golpiza, pero no fue lo que la madre dijo lo que los inquietó. La niña, a la edad de solo 6 años, había sido brutalmente golpeada por su padre, un hombre llamado Gustavo García, quien luego se suicidó tras el asesinato de su hija. Las enfermeras, ahora con un mal presentimiento, comenzaron a investigar más a fondo. Con la ayuda de don Norberto, un médico forense que había trabajado allí durante años, descubrieron detalles escalofriantes. Al parecer, la madre de Rita había intentado pedir ayuda en varias ocasiones, pero Gustavo, un hombre violento, las amenazó y finalmente terminó quitándole la vida a la niña, asesinándola de manera cruel. Luego de este espantoso acto, huyó y se quitó la vida para no enfrentar las consecuencias. Sin embargo, el caso no terminaba ahí. La verdadera tragedia había sido el destino de la madre. Ella, quien sobrevivió al ataque, quedó marcada por la violencia de su esposo y sufrió durante mucho tiempo de graves secuelas físicas y emocionales. Poco después, se descubrió que su madre había estado en el hospital durante los días previos al incidente, y sus visitas a la morgue se debieron a un desgarrador deseo: ver el cuerpo de su hija una última vez. A medida que las enfermeras comenzaron a investigar más profundamente en los archivos del hospital, encontraron más detalles oscuros sobre la tragedia que había rodeado la vida de la niña, Rita. No solo el padre había sido el perpetrador del horrible crimen, sino que la madre, en su desesperación, había sido testigo del sufrimiento de su hija durante demasiado tiempo. A pesar de las denuncias previas a la policía y los intentos de escapar, ella nunca logró alejarse de la violencia que la acosaba. La madre de Rita, al conocer la muerte de su hija, había quedado destrozada. Después de que el padre de Rita se suicidara, ella misma entró en una profunda depresión. Durante meses estuvo luchando por encontrar consuelo, pero el dolor por la pérdida de su hija la llevó al borde de la locura. Finalmente, a causa de los daños físicos y emocionales causados por los abusos, falleció de manera lenta, en un estado de salud crítico, con la angustia de no haber podido salvar a su pequeña.
Don Norberto, al compartir esta información con Esmeralda y Abigail, les reveló algo que dejó a las enfermeras temblando. Días antes de su muerte, la madre de Rita, que ya no podía caminar y vivía casi aislada, había pedido ser llevada a la morgue. Durante su estancia en el hospital, insistió varias veces en que deseaba ver el cuerpo de su hija. La policía nunca entendió por qué, pero se dijo que algo extraño sucedía en esos momentos, ya que el hospital se encontraba frecuentemente envuelto en una atmósfera de frío inexplicable. Es como si su alma no pudiera descansar, le explicó don Norberto a Esmeralda con tono sombrío. Y lo peor es que, según algunos registros de enfermeras antiguas, la madre nunca dejó de venir, aunque su cuerpo ya no lo hiciera. Cada vez que la llevaban a la morgue, se podía sentir una presencia extraña, como si ella realmente estuviera allí, buscando a su hija. Ese día, Esmeralda y Abigail comenzaron a temer que los espíritus de la madre y la hija pudieran estar involucrados en los extraños sucesos ocurridos en el hospital durante las últimas semanas. No solo las luces parpadeaban, sino que a veces sentían una presión indescriptible en el aire, y muchos pacientes en las habitaciones cercanas reportaban haber visto figuras sombrías entre las sombras. Lo que parecía una serie de coincidencias ahora comenzaba a tomar forma. Las manifestaciones no eran producto de la imaginación. Una noche, mientras el turno de Esmeralda y Abigail se alargaba, comenzaron a notar que algo realmente extraño estaba sucediendo. En la sala de espera, la pequeña Rita apareció de nuevo. Estaba sentada en una de las sillas, en la misma posición en la que la habían encontrado la primera vez. Pero esta vez, su mirada era diferente. Ya no estaba vacía. Sus ojos parecían buscar algo, como si esperara que alguien la viera y la escuchara. Esmeralda, temblando de incertidumbre, se acercó lentamente a la niña. «Rita, ¿estás aquí?» «Srenia», susurró, esperando no recibir respuesta. Pero esta vez fue diferente. La niña, sin decir palabra alguna, levantó la mano hacia la puerta, señalando en dirección a una sala privada. No parecía asustada ni incómoda, sino como si estuviera guiando a Esmeralda hacia algo. Abigail, al ver la señal, dudó por un momento, pero luego se unió a su compañera. Al entrar en la habitación a la que la niña señalaba, ambas fueron recibidas por un aire denso, casi palpable. A lo lejos, a través de la oscuridad de la sala, pudieron ver una figura femenina que parecía flotar cerca de la mesa de autopsias. Esmeralda y Abigail no podían creer lo que veían. Ante ellas, con una triste y solemne expresión, estaba la madre de Rita. La mujer, completamente visible pero a la vez etérea, parecía haber estado esperando ese preciso momento. Aunque su presencia era inquietante, algo en su mirada les decía que no buscaba causarles daño, sino que se encontraba en paz. Una paz que solo podía encontrarse después de un largo y doloroso sufrimiento. Pero la escena no terminó ahí. En ese instante, la niña, Rita, también se acercó a la figura materna. A pesar de no emitir sonido alguno, ambas almas parecían comunicarse de alguna manera, como si finalmente hubieran encontrado el consuelo que tanto necesitaban. Aunque Esmeralda y Abigail no entendían lo que sucedía exactamente, sabían que algo profundo y trascendental estaba ocurriendo en ese mismo instante. Don Norberto nunca creyó en lo sobrenatural. Como médico forense, se había enfrentado a muertes y tragedias de todo tipo, y siempre se había mantenido firme en su racionalidad. Sin embargo, lo que experimentó en aquellos oscuros días en la morgue cambió su perspectiva de manera radical. Era una noche común en el hospital, una de esas jornadas largas y solitarias. El aire frío recorría los pasillos del edificio, y las luces de los pasillos parpadeaban suavemente. Don Norberto estaba revisando unos documentos cuando un escalofrío recorrió su espalda, sin razón aparente. Pensó que era el cansancio, pero no pudo evitar sentir una extraña sensación de inquietud en el ambiente. La morgue estaba desierta, como siempre, salvo por los cuerpos que aguardaban la autopsia. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, el hombre de rostro severo y mirada vacía. En un principio pensó que era producto de su mente cansada, pero al mirar de nuevo, el hombre seguía ahí, parado al fondo de la sala, sin decir palabra alguna. Norberto intentó ignorarlo, se concentró en sus archivos, pero el extraño hombre no se movió. Parecía estar observándolo fijamente.
El médico intentó recordar las últimas víctimas que habían llegado a la morgue, pero no pudo encontrar ninguna explicación lógica para la presencia de aquel hombre. El silencio era abrumador, hasta que de pronto, una figura más apareció, una niña pequeña que caminaba lentamente hacia el mismo hombre. Era la misma niña que había visto varias veces antes, siempre en los momentos más extraños. Rita. La pequeña parecía flotar. Su rostro reflejaba una tristeza profunda, pero a la vez una especie de serena calma, como si buscara algo. El padre la miraba con una expresión vacía, ajena a su sufrimiento. ¿Qué quieres?, susurró don Norberto, sin comprender si hablaba para sí mismo o para las figuras en la sala. Fue en ese preciso momento que una sensación de frío extremo lo envolvió. El aire se volvió espeso, casi denso, y el ambiente se llenó de un silencio profundo, como si la propia muerte estuviera respirando en el espacio. Norberto sintió como si todo su cuerpo se helara, pero no pudo apartar la mirada. Las figuras seguían ahí, inamovibles. Don Norberto intentó mover las piernas, pero el miedo le había dejado los músculos tensos, como si un peso invisible lo estuviera paralizando. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero la atmósfera cargada de presencias lo estaba absorbiendo. La niña, Rita, seguía caminando con una suavidad inquietante, su rostro sin vida, pero su mirada era penetrante, fija en él. El hombre a su lado, el padre, permanecía inmóvil, como si fuera una sombra de su propia desesperación. A medida que la pequeña se acercaba, don Norberto no pudo evitar sentir una extraña mezcla de compasión y horror. Ella no hablaba, no hacía sonido alguno, solo caminaba, y su presencia parecía llenar la sala con un vacío indescriptible. Al llegar a unos metros de él, la niña se detuvo y levantó la mirada, como si lo estuviera observando a través de él, como si lo estuviera atravesando con su dolor. En ese momento Norberto cerró los ojos, intentando sacudirse de la sensación. Esto no es real, pensó, intentando apelar a la lógica, pero su mente estaba en blanco. Cuando volvió a abrir los ojos, las figuras ya no estaban. La morgue, el frío y el silencio regresaron a la normalidad, pero él sabía que algo había cambiado en su interior. Esa presencia, esa niña, ya no iba a irse tan fácilmente. Los días siguientes fueron aún más perturbadores. Don Norberto intentó continuar con su trabajo como si nada hubiera sucedido, pero las apariciones continuaron. Rita, con su vestido blanco cada vez más desvanecido, y el hombre, el padre maldito, aparecían en distintos momentos, a cualquier hora. A veces, solo veía las sombras de ellos. Otras veces eran más claros, como si realmente estuvieran vivos. Ningún sonido provenía de ellos, solo un silencio sobrecogedor. Una noche, mientras revisaba un informe de autopsia, escuchó pasos suaves, como si alguien caminara entre las camillas. Al principio pensó que podría ser otro trabajador, pero al levantar la vista no vio a nadie. Sin embargo, el frío que lo rodeaba era distinto, más denso, más presente. Miró a su alrededor y al fondo de la sala, allí estaba el hombre, el padre. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y su cuerpo se movía lentamente hacia él, como si no fuera parte de este mundo. Don Norberto, aunque aterrado, no podía apartar la vista. El hombre se acercó lentamente con un paso pesado, casi arrastrando los pies. En ese momento algo en su interior le dijo que debía actuar, que debía confrontar aquello, porque si no lo hacía nunca encontraría la paz. Sin embargo, a pesar de su miedo, se quedó paralizado. El padre levantó la mano, señalando en dirección a una de las camillas. Norberto, aún temblando, obedeció con la mirada. En la camilla, cubierta por una sábana blanca, se encontraba el cuerpo de una mujer, muerta en circunstancias extrañas. El médico no sabía qué relación podía haber entre esa mujer y los espíritus que lo atormentaban, pero de alguna manera, sentía que la respuesta estaba ahí, en esa sala de morgue. De repente la niña apareció de nuevo, esta vez junto a la camilla de la mujer. Sus ojos ya no reflejaban solo tristeza, había una mezcla de dolor y desesperación que lo dejaba sin aliento. Rita se acercó a la camilla, como si reconociera a esa mujer, y al mirarla, Norberto comprendió que la conexión era mucho más profunda de lo que había imaginado. Él había escuchado rumores sobre la mujer en la camilla. Se decía que había sido madre de una pequeña que había sufrido a manos de su padre, un hombre cruel que, al final,
Se suicidó después de cometer su horrible acto. Pero lo que nunca pudo imaginar es que Rita, la niña, no solo había sido víctima de su padre, sino también de una tragedia mucho más grande. Una tragedia que ni la muerte parecía poder separar. Las apariciones continuaron, más intensas, más cerca de él. Don Norberto comenzó a perder la noción del tiempo. Ya no sabía si estaba viendo fantasmas, delirando por el estrés, o si las almas realmente buscaban algo de él. El hospital, el frío, las sombras y los susurros llenaban su mente, y a veces sentía que estaba perdiendo el control. Don Norberto intentó dar un paso atrás, pero sus piernas parecían no responderle. Estaba paralizado por el miedo, pero también por una extraña fascinación. Los dos espíritus, el padre y la niña, permanecían inmóviles, como si estuvieran esperando algo, como si él fuera parte de un juego que aún no comprendía. La niña Rita comenzó a avanzar lentamente, acercándose al cuerpo de su madre que reposaba en la mesa de autopsias. Su rostro, antes triste, ahora mostraba una leve sonrisa, como si estuviera reconociendo algo familiar, algo que le daba consuelo. Por un momento Norberto pensó que las cosas mejorarían, que el frío desaparecería, que todo esto sería solo una ilusión pasajera, pero no fue así. La atmósfera se volvía más densa, cada segundo más opresiva. Entonces el padre, quien hasta ese momento se mantenía en silencio, hizo un movimiento, un paso hacia la mesa donde la niña se encontraba. Y fue en ese instante cuando Norberto vio en sus ojos algo que lo heló por completo. Un odio palpable, visceral. El padre no parecía lamentar la muerte de su hija, ni la suya propia. Más bien, lo que reflejaba era una ira indescriptible, una furia que no estaba dirigida a Rita, sino a alguien más, algo más grande que él mismo. Don Norberto sintió como si ese odio se dirigiera hacia él, como si de alguna forma el hombre buscara venganza por algo que aún no entendía. De repente, el hombre se acercó a la niña con una rapidez inquietante. Norberto sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo estuviera siendo succionado hacia él. La niña por su parte no mostraba miedo, solo una calma inquietante. Sus ojos, en los que antes brillaba la tristeza, ahora mostraban un leve destello de resolución. ¿Por qué no descansáis? Zrenia, susurró Norberto, sin poder dejar de observarlos. En ese momento, la niña se volvió hacia él, y por un segundo sus ojos lo atravesaron. Una sensación extraña invadió al forense. Era como si en ese pequeño instante pudiera comprender todo lo que había sucedido, todo el dolor que había acumulado la pequeña, todo el sufrimiento de la madre y, por supuesto, la maldad infinita del padre. La niña parecía pedir algo a través de su mirada, algo que no podía ser expresado en palabras. De pronto, el padre, como si estuviera despertando de un trance, hizo un gesto extraño. Caminó hacia la mesa de autopsias y colocó su mano sobre el cuerpo de su hija. Un toque que parecía cargado de desesperación y arrepentimiento, pero también de impotencia. Era como si tratara de hacer algo imposible, de revivir lo que ya no podía cambiar. En ese instante, don Norberto escuchó un ruido sordo, un crujido, como si el aire mismo estuviera rompiéndose. Las luces parpadearon una vez más, y un viento gélido sopló por toda la morgue. En ese momento el padre se dio la vuelta abruptamente, y con la misma rapidez con la que había aparecido, desapareció. La niña se quedó sola, de pie junto a la mesa, mirando fijamente el rostro de su madre. Norberto pudo sentir una presencia mucho más intensa ahora, algo profundamente espiritual. La niña ya no mostraba tristeza, ni odio, solo una paz extraña, como si finalmente hubiera llegado al fin de su tormento. Pero a pesar de todo, la sensación de peligro no desapareció. Algo seguía estando allí en el aire, algo que no se dejaba atrapar con la lógica ni con la razón. Norberto sabía que no estaba solo, que nunca lo había estado. La atmósfera en la morgue comenzó a calmarse poco a poco. El aire ya no era tan pesado, el frío ya no calaba hasta los huesos, y la luz comenzó a estabilizarse, sin más parpadeos ni sombras extrañas que recorrían las paredes. La niña, Rita, dio un paso atrás, su rostro ahora completamente relajado, casi en paz. Sus ojos ya no tenían ese brillo melancólico ni esa tristeza profunda que los acompañaba en cada una de sus apariciones anteriores. Don Norberto no sabía qué hacer. Su mente estaba aún atrapada en la imagen de la madre, que yacía allí, en la mesa de autopsia,
mientras su hija se despedía de ella. Fue entonces cuando, en un susurro suave, casi imperceptible, la niña habló. «Gracias», murmuró, su voz tan suave como el viento que movía las cortinas. Don Norberto no pudo evitar estremecerse. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Rita se acercó a la mesa donde su madre descansaba. Con un gesto suave tocó su mano, y fue como si un peso invisible se levantara del ambiente. La niña sonrió levemente, y en un parpadeo, la figura de su madre, que hasta ese momento había estado inmóvil, comenzó a desvanecerse lentamente, como una niebla que se disipa con el sol. Ambas, madre e hija, se elevaron al mismo tiempo, como si hubieran alcanzado una paz final que les había sido arrebatada en vida. Don Norberto observó asombrado cómo las figuras de las dos mujeres se desvanecían lentamente, hasta que finalmente ya no hubo rastro de ellas. Ni sombras, ni ecos de su presencia, solo el vacío que quedaba en el lugar. A pesar de que el silencio lo envolvía todo, don Norberto sintió una extraña calma. Ya no había presencias malditas, ni espíritus que se alimentaran de dolor o rabia. Las dos almas finalmente se habían reunido, y lo que antes había sido sufrimiento y venganza, ahora era pura paz. En los días que siguieron a ese encuentro, Norberto ya no volvió a experimentar las manifestaciones del padre, ni los ecos de dolor de la niña. El hombre malvado había quedado atrás, su alma condenada a pagar por sus crímenes. La niña y su madre, por otro lado, habían encontrado el descanso que les fue negado en vida. Don Norberto, aunque aliviado, no podía evitar pensar en lo que había vivido. No había un solo día en que dejara de recordar a Rita y a su madre. A veces, en sus sueños los veía, pero esta vez, las veía en paz, sonriendo, sin sufrimiento ni terror. Y aunque sabía que nunca podría olvidar lo que había presenciado, también entendió que en la vida y en la muerte, algunas almas simplemente necesitan encontrar su camino hacia la luz, para finalmente liberarse del dolor que las había atado durante tanto tiempo. Era una noche cualquiera en la morgue del hospital. El ambiente, como siempre, estaba cargado de un aire denso y frío. El reloj marcaba la medianoche, y los dos empleados, Mario y Clara, se encontraban realizando las tareas rutinarias, como ordenar los registros de los cuerpos y asegurar que todo estuviera en orden para la mañana siguiente. Clara, la más experimentada, había trabajado allí durante años y no era ajena al ambiente sombrío que envolvía el lugar. Mario, por otro lado, era nuevo. Estaba nervioso y aunque no lo admitía, la morgue le imponía respeto. Cada vez que la luz de la oficina parpadeaba o el sonido del viento en la calle se colaba por las rendijas, él no podía evitar mirar a su alrededor como si esperara que algo lo observara. Aquella noche, sin embargo, algo estaba diferente. Clara, absorta en sus papeles, notó que Mario se había quedado mirando fijamente una de las cámaras frigoríficas. Al principio pensó que estaba perdiendo la concentración, pero al fijarse mejor, pudo ver que el rostro de Mario reflejaba algo mucho más inquietante. Estaba visiblemente pálido y tembloroso. ¿Qué pasa? Component Placement, le preguntó Clara, tratando de mantener la calma. Mario, con voz temblorosa, le señaló hacia una de las cámaras donde, de manera inexplicable, una de las bolsas de cadáveres había comenzado a moverse. No de una forma natural, sino como si algo estuviera luchando por liberarse de su envoltorio. Clara, al principio, pensó que era una ilusión, producto de la fatiga o el estrés. Sin embargo, al acercarse, pudo ver claramente cómo la bolsa se movía. No solo se desplazaba ligeramente, sino que parecía contorsionarse, como si algo dentro de ella estuviera intentando salir. El terror recorrió la espina de ambos. «Debe ser un error», dijo Clara, pero al abrir la puerta del frigorífico, la bolsa dejó de moverse de inmediato, como si hubiera sido un sueño colectivo. Mario, inquieto, no quería seguir trabajando, pero Clara insistió en que solo era un malentendido. Sin embargo, esa no sería la última vez. A medida que la noche avanzaba, otros cuerpos parecían experimentar fenómenos extraños. De vez en cuando, las luces de la morgue parpadeaban, y se oían ruidos como si alguien caminara entre las camillas, aunque no había nadie más allí. Los dos empleados se miraban con desconfianza, pero no podían dejar de investigar. Durante la segunda ronda de revisiones, cuando Clara estaba por cerrar una de las cámaras, algo se movió con gran rapidez.
El sonido de algo arrastrándose por el suelo hizo que ambos se giraran bruscamente. Una de las camillas, la que tenía un cuerpo cubierto con una sábana blanca, se desplazó unos centímetros, sin que nadie la tocara. «Esto no está bien», murmuró Mario mirando nerviosamente a su alrededor. Los dos intentaron mantener la compostura, pero la sensación de estar siendo observados por algo invisible se hacía cada vez más palpable. Cada paso que daban por la morgue parecía resonar de manera extraña, y la sensación de frío era insoportable, a pesar de que el sistema de refrigeración funcionaba correctamente. Clara se acercó a una de las ventanas que daba hacia el patio del hospital, tratando de despejarse un poco. Cuando miró hacia atrás vio algo que la heló por completo. La puerta de una de las cámaras que había quedado cerrada, ahora estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado. Mario estaba pálido. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y miedo. ¿Escuchaste eso?, Srenia preguntó. Clara no respondió. Estaba demasiado aterrada para hablar. Se acercaron lentamente a la cámara con cautela, y al abrir la puerta, lo que encontraron dentro no solo los dejó sin palabras, sino que les heló la sangre. Al abrir la puerta de la cámara frigorífica, Clara y Mario se encontraron con una escena que ninguno de los dos pudo haber imaginado. El cadáver que se encontraba en la camilla estaba, de alguna manera, completamente fuera de lugar. El cuerpo no estaba como lo habían dejado anteriormente. La sábana que cubría al difunto había caído al suelo, y el cadáver estaba ahora sentado en la camilla, con la cabeza torcida hacia un ángulo antinatural. Clara sintió una presión en el pecho, como si el aire de la morgue se hubiera vuelto espeso. Mario retrocedió, incapaz de mirar más de cerca, pero Clara, impulsada por una mezcla de miedo y profesionalismo, se acercó a examinar el cuerpo. No parecía haber signos de movimiento físico real. Todo estaba inmóvil, pero la forma en que el cadáver estaba posicionado no podía explicarse por una simple coincidencia. Esto no tiene sentido», dijo Clara, casi en un susurro. El reloj seguía avanzando y la tensión en el ambiente se hacía más palpable. A pesar de que la morgue estaba vacía, Clara sentía la presencia de algo más en la habitación, algo que observaba cada uno de sus movimientos. Mientras se disponía a revisar el cuerpo, un sonido sordo, como un leve golpe, vino desde la parte más alejada de la morgue, cerca de la bodega donde se almacenaban otros cadáveres. Mario se giró de inmediato, su rostro desencajado por el miedo. «¿Lo escuchaste? ¿Qué fue eso?». Clara, tratando de mantener la calma, negó con la cabeza. «Debe ser el viento o alguna tubería, Mario. No hay nada aquí». Pero sus palabras se quedaron en el aire, ahogadas por un ruido más fuerte que emergió de la oscuridad. Algo estaba golpeando las paredes, un golpeteo lento, casi rítmico, que provenía de la zona más oscura y fría de la morgue. Clara se acercó con cautela tomando la linterna que tenía en la mano y apuntándola hacia el pasillo en dirección al sonido. A cada paso que daban, el golpeteo se hacía más claro, más intenso, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Al llegar al final del corredor, la linterna iluminó una de las cámaras más alejadas, la que había estado cerrada por semanas. Algo estaba pegado a la puerta, como si algo intentara salir de adentro. «Esto no puede estar pasando», murmuró Mario, quien ya no podía ocultar su terror. Con manos temblorosas, Clara tomó la llave que colgaba de su cinturón y abrió la puerta con un giro de muñeca. Pero lo que vio dentro fue aún más inquietante que todo lo que había experimentado hasta ese momento. La cámara estaba vacía. Nada más que la oscuridad y el aire frío envolvían la estancia. Sin embargo, algo en la atmósfera se sentía extraño, como si el aire estuviera cargado de una energía indescriptible. Clara no pudo evitar sentir que algo o alguien estaba en la penumbra esperando. Justo en ese momento un fuerte susurro pareció surgir de la nada, como un suspiro lejano. «¡Ayuda!». Component Placement escuchó Clara, claramente. Fue como si alguien hubiera susurrado en su oído, pero al girarse rápidamente no había nadie allí. Mario, al borde del pánico, tomó a Clara del brazo, tirando de ella hacia la salida. «Tenemos que salir de aquí ahora. Esto no está bien, Clara. No está bien». Clara intentó calmarlo, pero algo dentro de ella también le decía que ya era tarde. Algo estaba mal en ese lugar, algo que no podía entender ni controlar. Los dos retrocedieron, con la sensación de ser observados desde todas las sombras, mientras
mientras el golpeteo continuaba más fuerte que nunca. Al llegar a la sala principal, algo más sucedió. Una de las cámaras que había quedado cerrada antes, ahora estaba abierta. Sin explicación alguna, la atmósfera de por sí pesada se había tornado aún más densa. Una presión insoportable llenaba la morgue, como si una fuerza invisible intentara aplastarlos. Clara, ¿qué está pasando? Srenia, susurró Mario, mientras se mantenía lo más lejos posible de las cámaras. Clara estaba en silencio, incapaz de dar una respuesta. Algo dentro de ella le decía que no estaban solos, y peor aún, sentía que los muertos no descansaban como deberían. El aire parecía volverse más denso con cada segundo que pasaba, y el golpeteo, que en principio había sido leve, ahora se sentía como un tambor en la distancia, reverberando en las paredes de la morgue. Clara estaba completamente paralizada, incapaz de dar un paso más. Miró a Mario, que aún la sostenía del brazo, y vio en sus ojos el miedo más puro que jamás había presenciado. Clara, no hay nada bueno en esto. Debemos irnos, insistió Mario, pero su voz temblaba, y en sus ojos reflejaba una mezcla de desesperación y confusión. Clara no sabía qué hacer. Había trabajado en la morgue durante años, había presenciado muchas muertes, pero nunca había experimentado algo como esto. Era como si una presencia invisible se hubiera apoderado del lugar, llenándolo de una energía hostil y extraña. Antes de que pudiera responder, el sonido del golpeteo cesó abruptamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido constante que lo había precedido. Como si todo lo que había sucedido en esos momentos hubiera sido solo una pesadilla, un sueño que ya no tenía cabida en la realidad. Clara dio un paso adelante, tratando de mantener la calma, aunque su pulso acelerado no le permitía pensar con claridad. La linterna iluminaba el pasillo oscuro, pero la luz vacilaba, como si algo estuviera interfiriendo con ella. No había razón para que la luz titilara, pero lo hacía. ¿Estás seguro de que no hay nadie más aquí? ¿Component Placement?, preguntó Mario, su voz apenas un susurro. Clara asintió, aunque en el fondo de su ser, sabía que algo no encajaba. En su trabajo nunca había sentido una sensación tan palpable de amenaza. Algo estaba muy mal, y no podía explicarlo de manera lógica. Justo cuando intentaba calmar sus pensamientos, un susurro volvió a llenar el aire, pero esta vez más claro, más fuerte. No era una palabra coherente, sino un murmullo gutural, como si alguien estuviera hablando desde lo profundo de la oscuridad. Clara se giró bruscamente hacia el origen del sonido, pero no pudo ver nada. Clara, por favor, salgamos ahora, insistió Mario, su rostro pálido. Sin embargo, Clara no podía moverse. Algo la mantenía allí, una fuerza invisible que la retenía en ese espacio oscuro y frío. Fue en ese momento que algo aún más extraño sucedió. Una de las cámaras frigoríficas comenzó a vibrar ligeramente, emitiendo un sonido bajo y resonante. Mario, con el miedo evidente en su rostro, dio un paso atrás y señaló la cámara. ¿Qué es eso? Clara miró hacia la cámara que se estaba moviendo. No podía ser posible. La cámara estaba completamente cerrada, sellada herméticamente. ¿Cómo podía estar vibrando? De repente, la puerta de la cámara se abrió por sí sola, sin ningún aviso, y Clara y Mario fueron testigos de lo que parecía ser una escena sacada de una pesadilla. En el interior de la cámara, el cuerpo de una mujer que había sido ingresada horas antes para realizar una autopsia estaba ahora completamente fuera de lugar. Su rostro estaba distorsionado como si hubiera estado presionando contra el vidrio de la ventana de la cámara. Sus manos estaban extendidas hacia el exterior, como si tratara de alcanzarlos. Clara dio un paso atrás y el miedo la invadió por completo. El cuerpo no solo se encontraba en una posición inusual, sino que sus ojos, aunque vacíos, parecían estar mirando directamente hacia ellos. Y fue entonces cuando Clara sintió que el aire en la sala se volvía aún más pesado, cargado de una energía que no podía comprender. Mario, viendo que no había explicación racional para lo que sucedía, murmuró casi en un susurro: Esto no es normal, Clara. Esto no es posible. Pero antes de que Clara pudiera decir algo, la linterna se apagó de repente, dejándolos en completa oscuridad. El silencio, nuevamente, se hizo dueño del lugar. No había sonido alguno, pero la tensión era insoportable. Clara intentó encender la linterna de nuevo, pero al hacerlo,
La luz parpadeó y la imagen de la mujer en la cámara se desvaneció por completo. El cuerpo había desaparecido. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró Mario, su voz temblorosa. Clara no tenía respuestas, solo sentía un escalofrío que recorría su cuerpo de arriba a abajo. La morgue, que antes les parecía un lugar rutinario, ahora era un escenario de algo mucho más oscuro, más macabro. No podían seguir allí. De repente una puerta al fondo de la morgue se cerró violentamente y el sonido resonó en todo el lugar, como si algo estuviera tratando de atraparles. Clara, empujada por el terror, corrió hacia la salida, pero algo la detuvo. Una sombra oscura apareció en el umbral de la puerta, moviéndose rápidamente hacia ella. «¡Clara! ¡No mires atrás!», gritó Mario, pero su voz se ahogó en el mismo instante en que la sombra se acercó más. La sombra avanzó hacia Clara con una rapidez escalofriante, pero algo en su interior le dijo que no debía mirar atrás. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se giró y corrió sin pensarlo, sin detenerse a mirar lo que se cernía sobre ella. El sonido de los pasos de Mario siguiéndola la empujaba a seguir adelante, pero su cuerpo ya estaba al borde del colapso. Corrieron sin rumbo, solo buscando la salida, pero cuanto más corrían, más parecía alargarse el pasillo de la morgue. Las paredes antes blancas e impolutas comenzaban a deformarse, a volverse opacas, como si el lugar mismo estuviera cambiando y absorbiendo todo lo que tocaba. Un aire denso les envolvía, y las sombras crecían de forma antinatural, como si de alguna manera se estuvieran retorciendo en busca de algo. Cuando al fin llegaron a la puerta de salida, Mario la empujó con todas sus fuerzas, pero la puerta no cedió. Estaba atascada. El miedo se apoderó de ellos con fuerza, y Clara en su desesperación comenzó a golpearla pidiendo auxilio. Pero no había nadie. La morgue estaba vacía, o al menos eso creían, porque en ese momento las luces del edificio comenzaron a parpadear, hasta apagarse por completo. En medio de la oscuridad total, una voz rasposa y grave se hizo escuchar, un susurro lleno de odio y rencor. «No pueden irse, no deben irse». Clara dio un paso atrás, sus manos temblorosas buscando algo con que defenderse, pero Mario ya no estaba a su lado. En ese instante, recordó algo que había oído una vez de un antiguo compañero, que le había hablado de extraños sucesos en esa misma morgue, de cuerpos que no descansaban, que no podían encontrar la paz. Entonces, con el alma helada, Clara comprendió la verdad. El alma de la mujer que había aparecido en la cámara no estaba perdida. Estaba atrapada, junto con otras entidades que habían quedado atrapadas en ese lugar de muerte y sufrimiento. Lo que habían experimentado esa noche no era simplemente un fenómeno paranormal, era un eco de las almas que no habían logrado descansar, que volvían una y otra vez, buscando venganza, buscando justicia. La sombra comenzó a tomar forma, una figura humana, la de la mujer, que lentamente emergió de la oscuridad. Su rostro estaba desfigurado, su piel cadavérica, y sus ojos vacíos y llenos de ira se fijaron en Clara. «No, no nos dejéis aquí», susurró Clara con voz quebrada. «No queremos más, solo queremos salir». Pero la figura no respondió. Su cuerpo se acercó a Clara con pasos lentos y pesados, y al llegar hasta ella todo a su alrededor pareció desmoronarse. El miedo de Clara se transformó en desesperación, y sin saber cómo, de algún modo, la puerta se abrió de golpe. La luz del exterior la cegó por un momento, y en el último segundo, Clara y Mario, sin decir palabra alguna, corrieron hacia la salida. El edificio entero parecía crujir detrás de ellos, y Clara pudo sentir cómo la sombra los seguía, imparable, como un mal que nunca podría dejarles. Con el aire fresco de la calle llenando sus pulmones, se detuvieron finalmente. Clara miró a Mario, con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que había sucedido. No sé cómo hemos salido de ahí», dijo Mario, aún temblando. «¿Qué fue eso?». Clara, por su parte, no podía responder. Miró atrás hacia la morgue, y por un segundo creyó ver una figura en la ventana. Un rostro desfigurado la observaba, como si esperara que volviera. Sin embargo, Clara sabía que, si volvía, nunca saldría de allí. El terror que habían vivido esa noche ya los había marcado para siempre, pero por alguna razón, una parte de ella sentía que la pesadilla no había terminado.
Las almas de la morgue, atrapadas por la violencia y la tragedia de sus muertes, seguirían allí, esperando, reclamando algo que solo ellos podían entender. Y entonces, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, Clara entendió que tal vez, en el fondo, la morgue nunca dejaba ir a los que trabajaban allí, a todos los que se atrevían a descubrir lo que realmente ocurría en esos pasillos fríos y oscuros. La puerta de la morgue se cerró detrás de ellos, pero no de manera definitiva. Clara sabía que las sombras seguirían acechando, y que la morgue, de alguna forma, seguiría atrayendo a aquellos que estuvieran dispuestos a enfrentar lo inexplicable.